Muy bien, continuamos nuestra tercera entrevista. Quiero reiterar las felicitaciones a los médicos. Hoy es el Día Internacional del Médico. Además, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Está en el set de la entrevista del Canal 25, mi distinguido amigo Sabino Reyes. Él es el secretario regional norte de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. ¿Cómo se siente, Sabino? Todo bien, Acevedo, por ahora. Y contento después del anuncio del gobierno de ciertas cosas que nosotros habíamos propuesto. Sí. Y gracias al Todopoderoso se hizo realidad para nuestros trabajadores que tanto lo necesitan en estos momentos. ¿Cómo cuál? Podemos mencionar que ustedes ven con beneplácito que ha hecho el gobierno, que ha servido para los obreros. Bueno, Acevedo, tú sabes que a partir de marzo, que entra la pandemia en la República Dominicana, definitivamente fue una situación sumamente difícil para nuestros trabajadores, porque una cantidad inmensa, hablando casi más del 60% de los trabajadores dominicanos fueron a su casa. Nosotros inmediatamente comenzamos el movimiento hasta que logramos con el presidente saliente, Danilo Medina, que implementara lo que era el programa FASE 1 y 2 y también el programa PATI. Programa que se fue ejecutando durante el gobierno de Danilo Medina, ya saliendo prácticamente el gobierno del PLD. Nosotros sabíamos que la situación seguía, entonces nosotros comenzamos inmediatamente a proponer tanto al gobierno pasado como al gobierno entrante a que había que buscarle solución con el salario 13 a los trabajadores, porque era una tradición. Sí. Y a la igual, al mismo tiempo, una necesidad para nuestros trabajadores. Porque estaba en veremos. Porque estaba en veremos. Entonces Sí. la incertidumbre que tenían los trabajadores en ese momento era muy, Sí. Solamente nosotros lo sabemos, porque nosotros somos los que vamos a las empresas, los que nos reunimos con ellos. Y nosotros llevamos esa propuesta del presidente de la República y gracias a Dios se hizo realidad nuestro pedimento. Vino el ministro de Trabajo también aquí a Santiago, nos reunimos con él. Fue una de las propuestas nuestras que nosotros seguimos y por lo menos conseguimos algo importante para nuestros trabajadores que tanto lo necesitan en estos momentos. O sea, hablamos, Sabino, que los que están en fase, hay fase 1, fase 2, sí, van a ser favorecidos. Sí. ¿Vía el gobierno o cómo es? ¿Será gobierno y la empresa? Bueno, lo ideal sería algo que le falte, las empresas lo completaran, pero nosotros sabemos muy bien que ellos no lo van a hacer. Lo de fase 1, a eso le van a dar el gobierno, va a dar sus proporciones, su regalía pascual, más el depósito que le hacen del programa de fase, que es una proporción también del salario. Eso por lo menos le compensa algo, no el 100% de esos trabajadores que recibían si hubiesen acumulado, porque tú sabes que la regalía pascual no es más que una proporción de tu salario por lo que tú te ganas durante el año, es decir, la 12ª parte de lo que tú te ganas durante el año. Pero definitivamente que nada de eso se pudo lograr, los trabajadores solamente trabajaron hasta marzo. Sí. Entonces, ninguno de los trabajadores pudieron acumular, es decir, esos trabajadores que estuvieron en esa fase de fase 1, porque ya lo de fase 2, ahí lo que hacía el gobierno era que le daba una complementación a las empresas para que le pagaran su salario completo a los trabajadores, es decir, que a eso le sale su regalía pascual completa. Entonces nosotros, la preocupación de nosotros era los que estaban en fase 1, que no acumularon para obtener lo que era la regalía pascual, y era la preocupación nuestra porque, como usted sabe, Acevedo, es una tradición que en la República Dominicana se haga esa cena de Navidad, sí, mucha que poca, buena que regular, sí. Usted me entiende, pero es una tradición nuestra en este país. Sabino, tenemos el teléfono del estudio, 809-724-0584, si algún obrero o alguien desea hacerle alguna pregunta, sí,
pues puede hacerlo. Correcto. ¿Manejan o tienen algún dato que se acerque a por dónde están las personas que quedaron desempleadas? Por ejemplo, aquí en Santiago. ¿Ustedes tienen algún dato que manejen? Por el Bueno, asunto de la pandemia. bueno, nosotros no tenemos un dato específico, pero sí el ministro de Trabajo vino aquí a Santiago, se reunió con nosotros. Primeramente se reunió con los industriales y luego se reunió con nosotros. De acuerdo a la información que él nos dio, andaba por unos 800,000 y tantos, en sentido general, Ok, ok. todos los suspendidos y los que estaban, tenían problemas con el asunto de la pandemia. De ahí fueron muchos las empresas que, bueno, cerraron, dejaron muchos trabajadores en la calle. Algunas siguieron con el programa, ahora lo han reincorporado de acuerdo a esos datos que nos dio el ministro. Habían unos 120,000 trabajadores que todavía eran los únicos que estaban todavía en su casa y estaban en fase, pero que ya los otros se habían reincorporado y los otros, lamentablemente, tuvieron que darle sus prestaciones laborales y salir, por lo menos, bueno, que es lo más importante, salir de esa situación. Para tú tener un trabajador un X cantidad de tiempo con esa miseria, porque lamentablemente es una miseria, nadie puede vivir con eso. Eso es algo que el gobierno lo hacía para recompensar algo, pero es que es una miseria, porque todo el mundo sabe que el problema de este país y de los trabajadores, el problema es que los salarios son muy bajos. Sí. Y si te dan algo es para que tú por lo menos te mantenga la situación. Es decir, que nosotros estuvimos de acuerdo que por lo menos trabajadores que tenían 7, 8, 9 años en una empresa, bueno, le dieran sus prestaciones laborales y que luego se incorporaran a otra empresa, más o menos, porque nosotros sabemos que hay problemas. Sí. En Zona Franca se produjo también una reducción, un despido. Hubieron algunas empresas que lo hicieron. Okay. Hubieron algunas empresas que lo hicieron y algunas empresas también que no jugaron quizá el papel para el cual el gobierno dio el programa de fase. Porque ese programa de fase 1 se dio específicamente para que los empresarios no dejaran esos trabajadores en la calle, así que tuvieran hasta el tiempo que fuera necesario, pero preservaran esos empleos. Sin embargo, algunas empresas lo que hicieron fue que duraron los primeros 3 meses y luego inmediatamente cerraron y dieron sus prestaciones laborales a los trabajadores. Entonces, ¿Le dieron? Le dieron sus prestaciones laborales después de los primeros 3 meses que estuvieron en fase, que no debieron de haber hecho que el gobierno hiciera esa inversión, porque si ustedes saben que no van a mantener los empleos, pues entonces no cojan ese dinero. Inmediatamente ustedes lo que tenían que hacer es, bueno, nosotros no podemos seguir en esto, vamos a dar sus prestaciones laborales a esos trabajadores, entonces el gobierno lo que tiene que hacer, bueno, invertir ese dinero en otros trabajadores. ¿Ustedes dan seguimiento o tiene usted conocimiento, Sabino, de que alguna empresa o empresas cumplan con algunos requisitos para evitar que donde haya muchos empleados se produzca un contagio masivo? ¿Le dan seguimiento a eso o no? Sí, Acevedo, yo estuve la semana antepasada por Tamboril y de verdad que yo me quedé impresionado, porque hay que ser sincero. Sí. Yo me quedé impresionado porque esa gente tiene un sistema ahí, óigame, y de acuerdo a la información que me dieron, uno que otro, claro, porque es una pandemia, Sí. es una pandemia, pero el sistema que ellos tienen ahí, óigame, de verdad que le ha funcionado. Y me atrevo a decir casi en Zona Franca no ha visto ese contagio tan fuerte que nosotros esperábamos. Sí. ¿Usted me entiende? Porque se está hablando de empresas donde aglutina 1,000, 2,000 Sí. trabajadores más. ¿Usted me entiende? Y que se contagie 1, 2, 3 trabajadores, 5 o 6 que sean. Yo no creo que es una cosa del otro mundo, porque todo el mundo sabe que las pandemias son así. Y la mayoría de los contagios que nosotros hemos tenido, lo hemos tenido en el asunto de los barrios, el desorden que existe, que como dominicanos nosotros sabemos que no es tan fácil uno coger, bueno, reclutarse en su casa como nosotros lo hicimos, Sí. ¿entiendes? Por meses. Eso no es tan fácil. El dominicano le gusta estar en la calle y que lo vean, y mucha gente también que dependen exclusivamente de lo que se busca diario. Aquí hay padres de familia que se buscan su comida diario. ¿Entiendes? Entonces no pueden encerrarse en la casa porque entonces, ¿cómo van a comer? ¿Qué usted piensa a propósito
del toque de queda y sobre el anuncio del gobierno hasta el 22 de diciembre. ¿Y qué usted cree debe continuar así o debe el gobierno hacer alguna pequeña modificación, por lo menos para los días finales de diciembre? Bueno, mi opinión particular en eso es que el toque de queda debería permanecer, aunque se flexibilice algo por la tradición que nosotros tenemos y que nosotros sabemos que existe en nuestro país, que se pueda por lo menos dársele la oportunidad que usted vaya a un familiar, visitarlo, que a cenar, está bien. Pero eso de fiestas y cosas, Acevedo, definitivamente eso no se puede. El gobierno no puede complacer a una ciudadanía que en estos momentos, óigame bien, nosotros sabemos lo que días atrás se vio el país, que nosotros entendíamos que iba a colapsar el sistema de salud. Gracias al Todopoderoso que por lo menos el sistema de salud nuestro, que por más que se hable, por lo menos funcionó. Y todo el mundo sabe también, o la mayoría, que la tasa de mortandad aquí no ha sido tan grande, sí. ¿Entiendes? Comparativamente con otros países. Y le voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Ahora, en la cena de Estados Unidos, que fue en la semana pasada, en el día de San Giving, que se celebra eso, Acevedo, la incertidumbre grande. No se sabe cuántas personas, óigame bien, van a salir contagiadas. Porque no hubo control. Sí. Porque no hubo control. Se amenazó incluso que la policía iba a ir por las viviendas y que solamente se iba a permitir 10 personas, pero no se cumplió. Correcto. Esto no es un asunto de complacencia, es un asunto de salvar a la ciudadanía de una pandemia hasta que nosotros entendemos, bueno, que a partir de marzo ya se habló de que la vacuna va a entrar en circulación y eso es importante. Vi también ahí algo de salud pública que van como a cambiar, van a utilizar otra vacuna que no es la vacuna de allá, creo que de Inglaterra, que es la que nosotros habíamos hecho el contrato, pero que es una vacuna que no tiene definición, esa vacuna tiene problemas. El ministro de Interior y Policía dijo ayer que no se va a permitir, como en años anteriores, el asunto de la ley seca, como le dicen, o que la gente beba sin control. ¿Qué piensa? No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y vuelvo y reitero, esto no es un asunto de complacer a nadie, es un asunto que el gobierno debe de jugar su papel, porque si se desata nuevamente esta pandemia y la tasa de mortandad y letalidad sube, colapsa el sistema de salud, aquí solamente va a haber un culpable, que es el gobierno. ¿No? Que mantengan hasta que se pueda, hasta que sea necesario, porque a nosotros en realidad lo que no nos interesa es la salud del pueblo. En realidad a nosotros lo que nos interesa es que nuestros trabajadores sigan trabajando y produciendo dentro de la situación que hay. Pero si aquí se desata nuevamente un oleaje que está subiendo nuevamente el COVID-19 en la República Dominicana, eso nos pondría a nosotros en una situación sumamente difícil. ¿Es necesario que el gobierno siga con las ayudas próximo año, aunque se ha anunciado que posiblemente la va a continuar 3 meses más? Bueno, Acevedo, eso fue una de las propuestas que nosotros le hicimos al ministro de Trabajo, y no solamente una propuesta, nosotros le hicimos a él la salvedad para que le llevara la inquietud al presidente de la República. Definitivamente que esas ayudas hay que mantenerlas. El pueblo dominicano que déjeme decirle, eso es lo que abarca, es una minoría. Pero esa minoría por lo menos algo hace, ¿me entiendes? Porque tiene por lo menos un trabajito, está en fase o todavía tú estás produciendo y te llega la ayuda, bueno, por lo menos ahí tú vas mitigando lo que es la situación. Esa ayuda hay que mantenerla obligatoriamente y es un dinero que el gobierno tiene que buscarlo de donde sea, porque si no lo que está buscando es un colapso del país, bueno, porque imagínate. Algunas personas se han denunciado que cuando van a solicitar o a buscar la ayuda en materia de comida, como que tienen dificultad o se la roban o no pasa. ¿Han llegado casos a ustedes?
Bueno, sucedió, nosotros precisamente, bueno, sucedió, se hizo viral aquí, por la televisión, por las redes sociales, los medios de comunicación escritos, donde habían sobre todo algunos colmados, que no estaban haciendo eso con claridad. Con legalidad. Con claridad o legalidad. Para mí legal y hasta una falta de ética, porque no es verdad que en medio de una pandemia que a un infeliz le den algo para comer. Y que usted se lo robe. Usted se lo robe. Eso no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón de Dios. Claro. Pero tengo entendido que este muchacho del plan social estuvo trabajando fuertemente con eso y se hicieron las investigaciones. Yo creo que ahora el que lo haga puede ser que vaya a la cárcel. Incluso fueron unos 2 colmaderos fueron a la cárcel. Se le conoció coerción. Yo recuerdo un caso en Puerto Plata. Correcto. Entonces, que debería de conocérsele a todos, porque eso es inhumano. Inhumano que a una gente le den una ayuda específicamente para comer, porque ahí tú lo que coges comida, no se coge bebida, no se coge más nada que no sea comida, ¿entiendes? Y que tú te robes eso de un pobre, un triste infeliz, eso es algo penoso en este país. Sabino, ¿por dónde anda el asunto de la canasta familiar? Bueno, la canasta familiar en los últimos días se ha disparado enormemente. Nosotros en el gobierno pasado sí teníamos por lo menos estadística, pero como este es un gobierno que apenas tiene 100 días y algo, todavía no nos hemos reunido para eso. Tú sabes que la canasta familiar se mide por quintiles. Dicho sea de paso, el quintil de nuestro es el último quintil. Un quintil que estaba por los 20 y tantos de miles de pesos y el salario mínimo menos de 20,000 pesos. Definitivamente que eso es un déficit enorme para nuestros trabajadores y para el país, pero no solamente... ¿Cuál es el salario mínimo? No, pero el salario mínimo son 16,000 pesos, pero no solamente eso, Acevedo, es que no todo... Es que no todos ganan ese salario. Estamos hablando del salario mínimo mayor. Hay salario hasta de 5,000 pesos. Hay salario de 4,000, en el ayuntamiento hay salario de 4,000 y tanto pesos. 7,000 y tanto. Entonces, eso no... Bueno, lo de 7,000 lo llevaron a 9,000 en el último aumento de salario. Pero definitivamente que eso no resuelve el problema en este país, Acevedo. Eso no hay forma. ¿No me entiendes? Mira que yo quiero felicitar, otra felicitación a Luis Abinader. Esos 295 cañeros que le dio pensión de 10,000 pesos. ¿Entiendes? Que fue un clamor durante los 8 años de Danilo Medina. ¿Usted me entiende? Es que aún... ¿Cuántos se han pensionado funcionarios? Es que no es, óigame, eso no es, definitivamente eso no entra en discusión. Eso no da. No da absolutamente para nada, pero que no tenían nada, ¿se ve? Y tenían tiempo. Y gente, óigame, gente tenía mucho tiempo luchando. Y gente, óigame, de esa, se ve que la mayoría se ha muerto luchando por su pensión que eran de ellos. Y muchos de esos trabajadores que están ahí son trabajadores de 70 y pico de años y más. ¿Entiendes? Es decir, que bueno, por lo menos algo consiguieron. Y ahí es que a veces los gobiernos tienen que poner por lo menos su visión sensible. Tienen que ver ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no debió de haber llegado a que otro gobierno lo resolviera. Eso tenía que resolverlo un gobierno que duró 20 años. ¿Usted me entiende? Que fueron los artífices de que ese sector cañero desapareciera. Entonces lo que ellos tenían que hacer era resolverle a esa gente. ¿No me entiende? Porque la industria del azúcar aquí se finalizó cuando entró el gobierno del PLD en el 1996, que comenzaron a reformarse todas esas empresas y a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer? Resuelvan a esa gente. Entonces, 20 años después, viene otro gobierno y les resuelve. ¿Por qué es tan difícil lograr una pensión, aún sea así pírrica? Yo creo que a veces insensatez, a veces el propio sistema, se está hablando que unas 11,000 y tantos pensiones del Seguro Social, pensiones pírricas, porque esas pensiones son de 6,000 y 5,000 pesos, donde se están trabajando desde 2012 para acá, 8 años,
que están trabajando para supuestamente darle salida. Señores, pero ¿qué usted tiene que estar esperando? De que darle salida a pensiones de 5 y 6 mil pesos, por Dios. Donde un funcionario aquí se pensiona con 1 millón de pesos. No, primero se liquidan, ¿no? Primero se liquidan porque así ellos lo hacen. ¿Usted me entiende? Entonces es una situación sumamente difícil para nuestros trabajadores, pero nosotros mantenemos la lucha y mírenlo ahí, los cañeros mantuvieron su lucha y lograron su objetivo, que es lo importante. ¿Cuándo corresponde? Porque yo pienso no hay momento para eso, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes lucharon por un aumento de salario? El año antepasado. Es decir, el año que viene ya nuevamente toca lo que es el aumento de salario. El 2021. En el 2021 toca nuevamente lo que es el aumento de la discusión de salarial de nuevo cada 2 años, de acuerdo a la ley. Y nosotros... ¿Para quiénes? ¿Para ustedes? Eso es sector privado para todos los trabajadores. Eso es para todos los trabajadores. La última, cada 2 años. cuando ustedes lo lograron, ¿se incluyó a todos? Sí, claro, se incluyó a todo, Definitivamente que aquí el salario no hay forma, Acevedo. ¿Cuánto fue que lograron? No, un 14%, luego... ¿Equivale a? A nada, Acevedo. Que ganaba 10 mil pesos, son 1.400 pesos. Lo que ganaban 15 mil, que subió a 16, a eso lo que se lo aumentó fue como 1.700, 1.600 pesos. ¿Por qué ustedes aceptaron eso? ¿No había manera, no había forma? No, ¿o qué? Acevedo, es que oiga que lo que pasa es un asunto de sistema. Es un asunto de sistema. Y los empresarios de este país no tienen cultura de que el trabajador pueda ganar buen salario. Definitivamente ellos no tienen esa cultura. Por otro lado, tienen el apoyo del gobierno. Acuérdense que eso es tripartito. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Te juegan a la larga, te juegan al cansancio. Vas 20 veces a reuniones allá y no te varían la propuesta bajo ninguna circunstancia. Al final, lo que hacen es que le dejan el poder, como dice la ley, o la ley lo dice salarial, lo dice así. Al final, el gobierno puede disponer y se ponen de acuerdo, gobierno empresario, y lo imponen el salario que tengan que imponer. Entonces, bueno, antes de que le impongan el salario, que es lo que uno tiene que hacer, bueno, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo salarial, del cual a veces también hay que tener cuidado, cuidadoso con eso, en una negociación, porque no todas las empresas pueden pagar un salario de un... Eso le iba a decir, que hay empresas también que nosotros, a veces, que era nuestra demanda, un 20%. Hay que estar claro, hay empresas que no lo aguantan. Sí. No se nada con lograr que una empresa un 20% y que al otro día te tiren 300, 400 trabajadores por la calle. Exacto. Que muchas veces lo hacen de chantaje, pues nosotros lo sabemos. Algunos hacen de chantaje, pero hay muchas que sí, es verdad, no lo aguantan. Y en eso nosotros estamos claros. Y por eso una negociación, a veces hay que ser sabio. La gente nada más ve de, que fue poco lo que se consiguió, pero también tú tienes que entrar ahí a una negociación con conciencia. Eso no es a lo loco. ¿No entiendes? Si por nosotros fuera todo un 40%. Y un 40% de salario mínimo, Acevedo, aquí, bueno, no te acerca a la canasta básica, sí, ¿no? Que últimamente, que fue la pregunta de ahorita, eso se disparó. Y no se sabe por dónde anda ahora, porque todos los artículos de primera necesidad, y yo voy al supermercado, se dispararon. Eso es definitivo. Te vas al supermercado y una compra de 3.000 pesos, ustedes la llevan con 4 fundas. Entonces veremos dónde anda la cosa. El sector público, también cada que tiempo ustedes no luchan por el sector público, por el aumento de salario. Mira, el sector público se hicieron una ley ahí que es la 4108. Precisamente se aprobó en el año 2008, que ellos se manejan, son los que manejan cosas salariales. Sector público hay salario de 15 mil pesos. No, 15 mil pesos. Y hay de 200.000. Hay salarios de 1 millón y millón y pico. Pero también hay salarios en el sector público de 5.000, de 6.000, de 10.000 y tanto,
y más para abajo todavía. ¿Usted me entiende? Entonces, por ahí anda la cosa. Usted sabe que eso se maneja de funcionario a funcionario y la mayoría de veces hay algunos ministerios que sí hacen su reajuste a sus trabajadores, pero la mayoría de aumentos para que le pueda caer a todos los trabajadores del sector público, eso tiene que ser por decreto. Un decreto del presidente, un 10%, que nunca han pasado de ahí. O sea, ustedes en eso no tocan el tema, no hacen un llamado, no, eso Sí, ustedes se lo dejan al gobierno. sí tocamos el tema. Nosotros luchamos por todos los trabajadores, específicamente, nosotros no especificamos ni distinguimos ningún tipo de trabajo, luchamos por todo. Pero donde tenemos incidencia a sentarnos a discutir el salario es con el sector privado, cada 2 años. Ahí es que nosotros lo hacemos. Pero el sector público no, pero sí nosotros luchamos un salario específicamente para la policía y para los médicos, porque aunque los médicos tengan su gremio, que ellos echan su pleito y cosas, pero también nosotros empujamos y llevamos propuestas para que ese sector, los maestros también, ¿entiendes? También puedan tener un salario digno, que dicho sea de paso, el salario de los maestros se le ha ido mejorando poco a poco, igual que el de los médicos, ¿entiendes? Pero eso no han sido simple y llanamente ellos solos. ¿Usted cree que el de los policías se va a mejorar? Bueno, por lo menos se dio una señal. Hay una señal que se va a mejorar, ya hay anuncios de que un policía va a ganar $300. Equivale de como a 18,000 pesos por ahí. ¿A cuánto? Depende cómo esté el dólar. La tasa, sí, si fue en dólar. Sí, está a 58 ahora. Sí. Pero pongámosle 20,000 pesos. 20,000. 20,000 pesos, por lo menos 20,000 pesos Es un suficiente. trabajador, que no es suficiente. ¿Y qué usted cree que si, por ejemplo, el gobierno logra a los policías a $300 Sí. el salario, usted cree que algunos puedan ser más honestos, que piquen menos? Bueno, déjeme decirle, República Dominicana tiene un asunto de ética un poco embarazoso y hay gente que sí todavía usan lo que es ética, Sí. pero hay otros que no la usan. Hay gente que pueden ganar 5 millones de pesos y como quiera van a hacer cosas Son bellacos. indebidas porque Sí. son unos bellacos. Sí. ¿Usted me entiende? Pero Insaciable. sí, insaciable. Pero yo entiendo que si un policía gana $500 como el presidente de la República informó, incluso se comprometió que antes de salir, lo va a dejar ganando los $5,000 equivale a 30,000 y pico de pesos. Yo entiendo que la cosa debe mejorar aquí. Y me imagino también que lo van a poner también a que la cosa mejore, porque muchas veces Acevedo las cosas uno la ve de afuera, pero ahí a veces circulan cosas en las redes sociales que uno hasta se sorprende. Vi un muchacho ahí reclamando, ellos me cancelaron, un policía. Me cancelaron porque yo no pagué la cuota. Y yo, pues aquí se paga cuota también, es su salario. Yo no sabía eso. En esos casos, ¿no? Ustedes no salen en defensa de eso. Bueno, sabe que los cuerpos catrenses y cosas, esas son cosas que se manejan de otra manera, como en los sindicales, no, pero ya en lo personal, Acevedo. Aunque ve de un punto de vista, hay muchachos de esos que se dedican prácticamente a toda su vida. A veces algunos dejan las escuelas. Sí. Y incluso yo he visto algunos que han dejado universidades, ¿usted me entiende? Para meterse a eso y que también cuando usted vaya a hacer un servicio al país, ¿entiende? También tenga que pagar una cuota. Y porque tú no pagues la cuota también tenga que cancelarte. No. Eso es deprimente y eso incluso eso merece una investigación. Y yo no sé por qué lo hacen, porque el ejemplo que puso el presidente con el senador de Montecristi habla claro que él es capaz de cualquier cosa. Sí. Lo hizo y dio un ejemplo que me gustó. Porque eso requiere, en definitiva, Acevedo lo que quiere el pueblo dominicano es justicia. Que las cosas se hagan bien. Eso es lo que quiere el pueblo y por eso está reclamando. Por eso se dan ciertas cosas aquí que uno las mira desde afuera. Señores, no es simplemente el gobierno, es una obligación que tiene, porque hay una sociedad que despertó. Cuando las sociedades despiertan, que tienen ya un poco de visión, tiene que gobernar el país con un poco de cuidado. Cuando ustedes, los sindicalistas,
inician la jornada para reclamar un aumento de salario. Se reúnen con la clase empresarial. No lo han llamado cuando ustedes salen de ahí después. Por ejemplo, cuando usted o el otro o aquel está en su casa. No lo han llamado y le han... Pero mira, vamos a hacer esto, dejen eso ahí, vamos a esperar. Bueno, Acevedo, yo, déjame decirte que en la Villa del Señor existe todo. Y uno, claro, ¿verdad? Uno sabe todo lo que se puede y lo que se hace en este país. Sí. Pero no creo que hasta ahora nosotros no hemos recibido nada de eso. Ahí todo lo que se hace en la mesa, Acevedo. Y es que definitivamente fue lo que le dije. La cultura dominicana del empresariado no es que pagar un buen salario. Definitivamente. Y eso yo no creo que ya eso no se usa. No, que yo te doy un dinero para que tú me apruebes algo. Es que no, es que eso no se puede. Es que hay una sociedad ahí atrás. Lo primero es que en una discusión de salario es la prensa que está ahí. Sí. Una prensa que hoy en día se ha diversificado por el mundo y hay que tener mucho cuidado. El que menos tú crees, te mete para medio. Fácilmente, con cualquier celularcito, te mete para medio y te hace tremendo lío. Es decir, que hace mucho ya que hay que actuar con transparencia. Porque si no, definitivamente, te fuiste a pique. Sabino, si alguien quiere comunicarse con usted o con uno de los sindicalistas, ¿tiene alguna manera? ¿Ustedes están en algún lugar? ¿Tienen algún modo de cómo la gente, si quiere exponerle cualquier situación que esté viviendo, que esté pasando, que le haya sucedido con donde trabaja? Claro, Acevedo, nosotros tenemos, de carrera tenemos más de 30 años en el movimiento sindical y tenemos oficinas en 7 provincias de la República Dominicana, incluyendo la oficina central en Santo Domingo. En Santiago estamos ahí en la calle Primera, número 16, con el teléfono 295-0114. Y mi teléfono móvil, que es donde más quejas yo recibo y donde más gente nosotros recibimos, también en esa oficina, el 829-341-1436. Saludos, ¿cómo tú estás, Coco? ¿Cómo te sientes? Para que el país sepa que estoy de visita en mi casa. Que no existe rencores ni temores. Que fantasma el diablo. Ese es César Hernández, chimión de allá. Aquí estoy con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, en el horario que tú estás utilizando, pero que es mío. Es tuyo, En cualquier momento, así es. En cualquier momento tú es mío. Claro que Coco, sí. el placer es nuestro. Después de 23 años, claro que sí. Muy bien, aquí estoy. ¿Cuándo vuelven? No hay problema. Yo estoy haciendo esta entrevista. Yo me apeo de aquí. Yo me apeo y dejo esto, ¿eh? Sí. No te quito, porque yo no sé por dónde va la entrevista, si no la sigo yo. Un Ok. abrazo a todos, a los Bermúdez, que es un día especial hoy para ellos sentimentalmente, y estoy con ellos. A Prácer, a César, a Julia, como siempre, mi cariño y mi respeto a cada uno. ¿Ya están llamando? Comenzó a sonar el teléfono. Lo quiero mucho, sigan Ok. la entrevista. Te Es queremos. inmediatamente para que vean la humildad tanto del canal de los Bermúdez, de César y de este servidor, que puede salir con un pie a la calle, pero puede volver con los dos a su casa. Gracias, Que Dios le Nelson. bendiga. Gracias, Lo Nelson. quiero. Gracias. Igual. Este es tu canal. Este es tu canal. Gracias. Sabino, esto es en vivo a la 1:22 de la tarde, porque yo estoy en el espacio de Nelson Javier. ¿Verdad? Ya vamos a concluir brevemente un mensaje a la clase obrera de este país. Bueno, nuestra clase obrera dominicana, no solamente de Santiago de los Caballeros, lo primero es que nosotros esperamos en el Todopoderoso que esta pandemia pueda pasar, de que todo se estabilice en el país, que la República Dominicana a partir del año 2021 entremos diferente a como hemos terminado, que todo esto termine, que las industrias todas puedan abrir. Queremos que haya empleo para nuestros trabajadores. Queremos que nuestros trabajadores se organicen sindicalmente.
no hay ningún instrumento más importante ni que ellos puedan resolver, a menos que no sea con la organización dentro de lo que establecen los parámetros legales, nuestra Constitución de la República, nuestro Código Laboral. No es un asunto de violentar ley, no es un asunto tampoco para la época ya de lo que se hacían en los años 60, 80, 70 y 60, de que el movimiento sindical tenía que hacer muchísimas cosas, ya las cosas se manejan de otra manera. No hay que tener miedo tampoco a organizarse. Los empresarios están claros de que la ley hay que respetarla, donde quiera que tenemos los sindicatos lo han respetado y así nosotros esperamos que lo sigan respetando. Agradezco la presencia, luego de que Nelson Javier viniera al estudio, porque estamos en vivo en la entrevista del Canal 25, y despedimos a Sabino Reyes, secretario regional norte de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Vamos a despedir